Esta semana sucedió algo y yo tenía la intención, tenía el deseo, la ansiedad de que llegara el domingo y llegara el momento de la predicación, porque esto les va a beneficiar muchísimo, hermanos. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 4. Ahorita vamos a leerlo, hermanos. El tema que vamos a llevar en esta mañana es cómo escuchar a Dios. Cómo escuchar a Dios. Normalmente, hermanos, cuando se evalúa el trabajo del predicador, se evalúa de una forma inadecuada. Ha habido personas que se me acercan a mí y luego me dicen, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy predicador. Y luego esas personas me han dicho, ¿y cuántas personas van a tu iglesia? ¿Sabe por qué hacen esa pregunta? Porque allí viene la evaluación. Mientras más personas tenga el predicador, más exitoso es su ministerio, mejor sabe hacerlo, más experimentado está, mejores técnicas, mejores métodos y buen predicadores. Si tiene menos personas, menos bueno como predicador es, menos exitoso, etc. Imagínense, hermanos, que ese es el criterio que aplicamos al Señor Jesucristo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que si el Señor Jesucristo apareciera en el 2023, tendría un ministerio de éxito? ¿Tendría una iglesia grande, más grande que la de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Era un buen predicador, era excelente, era la palabra de Dios encarnada. ¿No les parece que sería muy bueno? Pero este criterio no se le puede aplicar, el de los números, al Señor Jesucristo. Y en el texto que vamos a ver en esta mañana es donde nosotros vamos a ver, como yo les dije, cómo escuchar a Dios, pero donde nosotros vamos a entender que este criterio no funciona para identificar a un predicador como buen predicador o mal predicador. Yo les he enseñado, hermanos, que mi trabajo como predicador es, uno, predicar la palabra de Dios. Yo les enseñé que mi trabajo tiene que ser tal y lo tengo que hacer con responsabilidad y seriedad. ¿Saben por qué? Lo dije la semana pasada. Porque Dios va a venir a juzgarme. Delante de Dios es delante de quien estoy haciendo el trabajo. Y hoy, hermanos, quiero hacer mi trabajo con ustedes. Voy a predicarles la palabra de Dios, pero los voy a invitar a que ustedes evalúen la predicación, porque ustedes deben usar su mente y deben evaluar. Si por eso abrimos la Biblia, deben evaluar si lo que yo les estoy enseñando es con la palabra de Dios, es la palabra de Dios o no lo es. Si no lo es, lo tienen que rechazar, pero si lo es, lo tienen que aceptar. Cuando ustedes lo aceptan, ustedes están escuchando a Dios. Antes de eso, quiero que hagamos una oración. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, tú sabes que estoy ansioso por predicar tu palabra. En esta mañana quiero que tú nos acompañes, Señor, que no nos falte la presencia poderosa de tu Espíritu Santo para que con la ayuda de tu palabra, Señor, y yo como instrumento pueda trabajar en los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los presentes. Nada más eso queremos, Señor. Que tu palabra verdaderamente entre en nuestro corazón, que germine, que produzca, Señor, aquello para lo que la enviaste, Señor, y que sea para tu honra y tu gloria, que tú te agrades, que te guste, que estés feliz, Padre Santo, como nosotros respondemos humildemente, amorosamente a tu palabra. Muchísimas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Marcos capítulo 4, hermanos, del 1 al 20, nosotros vamos a encontrar la respuesta a la pregunta ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Si a usted le corresponde escuchar a Dios, usted debe de estar atento, atenta a saber cómo escuchar a Dios. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Marcos en el capítulo 4 del 1 en adelante? Encontramos, hermanos, que el Señor Jesucristo, como en los capítulos anteriores, está enseñando. Solo que ahora lo hace de una manera distinta. Cuenta una historia. Se llama, ¿recuerdan cómo se llaman este tipo de historias? Una parábola. Vamos a leerla. Seguramente usted la conoce. Dice, del 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Haga de cuenta que la barca era como su púlpito, ¿no? Su plataforma. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina:
Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La frase con la que el Señor Jesucristo cierra la parábola significa: si alguno puede entenderlo, entiéndalo. Así termina el Señor Jesucristo. Está contando una historia. Si nosotros hemos escuchado la parábola del sembrador y hemos escuchado predicaciones, hermanos, podemos adelantarnos a pensar qué significa. Pero quiero que piense en esa audiencia, quienes escucharon la parábola por primera vez. Ellos no tenían la explicación. Después de aquí va a venir la explicación que da el Señor Jesucristo, pero ellos no tenían la explicación. El Señor Jesucristo tenía un círculo más cerrado de discípulos. ¿Qué cree? Los discípulos tampoco conocían qué significaba esa historia. De hecho, la continuación de la parábola o de la historia que nos relata Marcos es la pregunta de los discípulos. Oye, cuéntanos acerca de la parábola, ¿qué significa eso? Y el Señor Jesucristo dice: ¿no entienden ustedes la parábola? Como si fuera fácil de entender. Fíjense cómo continúa el versículo 10 en adelante. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados. Y luego dice, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Parece que cuando al Señor Jesucristo le preguntan sobre la historia, Él contesta que les cuenta una historia para que no la entiendan, ¿verdad que sí? Viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. ¿Nunca han ustedes usado o escuchado esa frase que dicen: estás viendo y no ves? ¿Se fijan? Es una ironía, ¿verdad que sí? Es una ironía, pero el Señor Jesucristo lo que está haciendo es citar una profecía. Un día Dios le habla a uno de sus profetas y les dice: ven, le dice al profeta: te voy a mandar al pueblo para que les prediques. Y él les dice: ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice: hasta que oigan y no entiendan y no obedezcan y yo no los pueda sanar. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Isaías es que no le van a hacer caso. Pero me gustaría, hermanos, para que entendieran las palabras del Señor Jesucristo, que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, porque allí la profecía está citada más largamente o más completamente. Mateo capítulo 13, ahorita vamos a volver a Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Fíjense cómo la razón por la respuesta que da el Señor Jesucristo, aquí se nos aclara un poquito más. Dice: por eso les hablo por parábolas, dice el versículo 13, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Se fijan que tienen una deficiencia? A ver, ¿por qué si tienen oído no entienden? ¿Por qué si ven no perciben? Tienen una deficiencia. Luego dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está el problema, hermanos. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es el problema que tiene la gente que no entiende las parábolas? Tiene un corazón endurecido. Vamos a regresar a Marcos.
antes de que vayamos a la interpretación de la parábola, hermanos, usted tiene que hacer una cosa. Pregúntese, ¿usted tiene un corazón endurecido? Porque si usted tiene un corazón endurecido, lo que sigue de aquí en adelante no lo va a entender. Se le va a olvidar. No va a tener ningún significado para usted. Pero los que tienen el corazón endurecido, lo hacen voluntariamente. Voluntariamente. Se les ha engrosado y oyen pesadamente. Una de las marcas para saber si tiene el corazón endurecido es si cuando usted escucha la palabra de Dios le suena pesada. Si no está de acuerdo, recuerde, yo estoy predicando, pero estoy predicando la palabra de Dios. No estoy diciendo nada que no esté allí, ¿verdad? Nada que no esté allí. Si yo digo algo que no está allí, no me haga caso. Yo voy a intentar que usted discierna la palabra de Dios y la acepte. Yo oré ahorita y pedí la ayuda del Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones. Pero si a pesar de eso, su corazón está endurecido y oye la palabra pesadamente, no va a existir nada más, en este momento, nada más, que pueda hacer algo mejor que la palabra de Dios. Así es que yo le sugeriría, hermanos, que cierre sus ojos y le diga a Dios: Señor, dame un corazón dispuesto, humilde para recibir tu palabra, Señor. Aunque no la quiera aceptar, hazme doblegar mi voluntad, mis manos, mi orgullo, Señor, para poder escuchar tu palabra con atención, aceptarla y obedecerte. En el nombre de Jesús. Los corazones tienen que llegar dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra. Y esa es responsabilidad de usted. La semana pasada yo hablé del trabajo del predicador. ¿Qué cree? Hoy hablamos del trabajo de usted. Vamos a ir a la interpretación de la palabra, de la parábola, por favor. Versículo 14, ¿lo tiene? Marcos 4:14. Ahí hay 4 tierras, hermanos. Está una tierra que no funciona. Está otra tierra que no funciona. Está otra tierra que no funciona. Y hay una que sí funciona. Fíjese que la diferencia está en la tierra. La diferencia está en la tierra. No está en lo que se siembra. No está en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La tierra son las personas y sus problemas. Y sus placeres. Y sus gustos. Pero la diferencia está en las personas. No está en el trabajo que está haciendo el Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice el versículo 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se siembra la palabra y enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Hermanos, yo ya les he hablado del asunto y el tema de Satanás, del diablo, que está atado, ¿verdad? Pero si algo sucede aquí, hermanos, si algo nos enseña el Señor Jesucristo en este momento, es que el asunto del trabajo de sembrar la palabra es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual donde Satanás interviene. Aquí es donde usted tiene que abrir los ojos. Yo estoy hablando la palabra de Dios, yo estoy predicando. Pero usted, hermano, debe poner atención porque algo le va a robar la palabra del día de hoy, en esta mañana. Esta tierra donde Satanás viene y lo quita, no es una tierra que produce, es una tierra que no sirve. Usted tiene que preguntarse, hermano, ahorita, después de las 12, cuando se acabe la predicación, ¿qué es aquello que le va a quitar la palabra que fue predicada hoy? ¿Qué es aquello? ¿Qué se lo va a quitar? ¿La preocupación del trabajo de al rato? ¿Los problemas con los que va a haber cuando esté trabajando? ¿La presión? ¿Eso se lo va a quitar? ¿Se le va a olvidar la palabra? Es más, los invito a que hagan una reflexión. A ver, los que no hicieron la tarea, ¿por qué no la hicieron? ¿Recuerdan la palabra de la semana pasada? Se acabó, ¿verdad? Después de que se acabó la predicación, esa palabra
se esfumó. Y no es que haya sido el diablo voluntariamente, directamente, sino que yo les dije cuando hablamos del diablo que la guerra entre los hijos del diablo y los hijos de Dios permanece, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les he enseñado eso? La guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo permanece. La guerra entre el reino de Satanás y el reino de Dios va a permanecer. Y hay sus hijos que están allí como soldaditos haciéndonos la guerra. Pero nosotros tenemos que estar atentos a poder luchar. Pregunta otra vez, ¿qué es lo que va a hacer en ustedes, hermanos? Que la palabra de esta mañana al rato se les olvide. Mañana, ¿qué va a hacer? Miren. Puede ser la presión del trabajo de al rato, las ocupaciones de al rato, el entretenimiento de la noche, el cansancio después de trabajar. Todo eso va a ser infructuosa la palabra y se le va a olvidar. ¿De qué se trató la predicación? Ah, sí, de la parábola del sembrador, porque es lo más común que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor no saben explicarlo, a lo mejor no hicieron un examen consciente. Lo que debe suceder, hermanos, para que esta palabra de hoy no sea extraída de su corazón, es que usted debe de tener un plan para el rato o para mañana. Usted debe de tener un plan para mañana lunes, luego para el martes, luego para el miércoles, porque si no tiene un plan, esa palabra va a desaparecer, ¿eh? Ahí le va un consejo. Lo que puede hacer es agarrar su celular, quítele el sonido y entonces puede empezar a grabar la predicación. Y así en la noche o mañana la recuerda. Y luego el martes, ¿sí? Y entonces la reflexión que yo le invito a que haga, mañana también la puede hacer. Estamos grabando la predicación, ya vamos a grabarlas. Si usted la quiere, ahí la va a tener guardada. Yo se la mando al WhatsApp. Pero de todos modos, si yo la mando al WhatsApp y usted no la ve, no va a servir de nada. El problema va a ser usted, no yo. ¿Entiende? Algo tenemos que hacer, hermanos, porque si no la palabra se le va a olvidar. ¿Qué va a hacer? Usted tiene que decidir hacer algo. No puede ser esta tierra, ¿sí? Al final está la buena tierra, y la buena tierra se caracteriza por dar fruto, producir a 30, 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Desde ahorita usted ya sabe qué tiene que hacer para dar fruto. Ya sé qué voy a hacer. No voy a permitir que esa palabra que recibo hoy se vaya de mi corazón, que nadie me la vaya a quitar. ¿Ok? Número 2, vamos ahí a la siguiente tierra. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego tropiezan. ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Esta tierra. Son cristianos superficiales. Ese es el problema. No tienen raíz. Y no van a estar preparados para cuando vengan los problemas por causa de la palabra. Fíjese bien. Los problemas por los que va a tropezar son problemas por causa de la palabra, hermanos. Hoy en día, a ver, ¿no conocen ustedes a alguien, dígame si no, que dicen, están en la iglesia, ay, yo le doy gracias a Dios por mi papito Dios, porque suple mis necesidades y hermanos, vieran qué bueno es Dios. Y ahorita no está porque luego en la semana está deprimida. De la nada, ¿eh? No son persecuciones por causa de la palabra. No lo son. Imagínense cuando sean por causa de la palabra. No podemos vivir engañados. Sufrir duele, ¿verdad que sí? Se siente feo. Se hacen cicatrices. Y luego también se hacen malos sentimientos. Pero el Señor Jesucristo no nos llamó, hermanos, para tener una vida ligeramente ahí de comodidad. Un día el Señor Jesucristo le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Él le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué quieres venir conmigo? Yo no tengo una almohada. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Miren, no busquen la Biblia, no lo busquen. Pero en Lucas, en el capítulo 14,
Hay un llamado que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Dice, grandes multitudes iban tras él y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que aborrecer todo eso. Y luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pregunto, ¿a dónde iba Jesús con la cruz? A morir, a que lo mataran. Fíjese cuando dice, tienes que agarrar tu cruz y venir atrás de mí. ¿Sí lo entienden? ¿Qué está haciendo? Está haciendo una invitación a que lo acompañen a morir, a seres crucificados. Un día le estábamos predicando a un señor, ¿se acuerda, hermano? De esto. Y luego dice, pero ahorita ya no es igual, ¿verdad? Como si la palabra de Dios se actualizara, ¿no? No. Ahorita es igual. Ahorita es igual. Hermano, si usted no tiene raíz con la palabra, cuando venga una tribulación por causa de la palabra, fíjese bien, por causa de la palabra, usted va a tropezar. No le va a gustar, porque no se siente bonito ni bien. Y fíjese, déjeme aclaro algo. No es cierto que cuando ustedes escuchan, cuando viene la tribulación por causa de la palabra, es que usted anda predicando y entonces sufre, ¿verdad? ¿Uno entiende eso? ¿No? ¿Entiendes eso? ¿De veras? Está bien clarito. Es por causa de la palabra. Pero también, hermanos, sufrir por causa de la palabra es sufrir por causa de obedecer a Dios. Aunque usted no esté predicando el evangelio, aunque usted no traiga una Biblia así predicando, es posible, hermanos, que usted va a sufrir por causa de obedecer a Dios. Usted va a sufrir por eso. Y eso también es sufrir por causa de la palabra. ¿Sí? Dijo el apóstol Pedro, bienaventurados sois si sufrís por causa de la justicia. Lo dijo en la primera carta de Pedro. Porque mejor es sufrir si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el bien. Eso es sufrir por causa de la palabra también. No nada más cuando está predicando, sino cuando usted realmente está siendo un cristiano en el lugar donde usted esté, en el trabajo, en el camión, en su casa. Allí también va a sufrir. Y se tiene que aguantar, hermano. Hay una hermana que me comentó que cuando ella se hizo cristiana en Veracruz, dice que su papá le molestó muchísimo que cambiara de religión. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo su papá? A la hora de comer, una familia tradicional donde la hora de la comida, pues se sientan todos a la mesa. Vénganse a comer, lo sirvió. Y su papá dijo, tú no, tú ya no eres católica, hazte para allá. Tú vas a comer en la cocina, donde preparamos nosotros en el comedor. Y ya después que nosotros nos levantemos, si quieres, vienes y te sientas. Fíjense, ni siquiera está predicando. Nada más porque se hizo cristiana, el papá la empezó a tratar así. Eso es sufrir por causa de la palabra. ¿Sí? A lo mejor a veces nos hace falta discernirlo. El sábado pasado de ayer, me sucedió algo que ya me ha sucedido allí en Los Mariscos. Que yo apunto y la gente piensa que yo voy a ser deshonesto y voy a hacer acepción de personas. ¿Será pecado hacer excepción de personas? ¿Excepción? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Lo dice Santiago, no debemos hacer excepción de personas, tener preferencia por unos sobre otros. ¿Y sabe qué? Casi todos los clientes llegan y quieren hacer excepción de personas, pero con ellos, dame chance a mí, ándale. Y a los otros no, pero a mí sí, que a él lo pase, ¿no? Pues me tocó una señora que así me trajo, hermanos. Y yo le dije, no, yo no lo hice. Y yo quise explicarle, no, así no es. Y luego en algún momento me dice, ¿qué crees, mijito? Así, ¿Qué crees, mijito? Yo también vendo comida y ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Eso que tú estás haciendo, yo lo hago. Yo lo hago. Hay un cliente que viene regular y me da de comer, pero hay otro antes y me dice, ándale, échame la mano. Y como sé que me da de comer y yo lo conozco y viene todos los días,
Le digo, espérame tantito. Y ahorita, mientras no se dan cuenta, lo paso. Eso es lo que tú estás haciendo. No, yo no estoy haciendo eso. ¿Cómo no? ¿Sí lo estás? No, que no. Mira, aquella señora es la que llamó, trae su WhatsApp. Se lo traigo para que usted lo vea. No me interesa. En algún momento de la conversación dice, te creo. Y luego le hace, pero voy a volver. Y ay de ti. Imagínense cómo me sentía, hermanos, que como que me pelara así los dientes. Ay de ti, donde me lo vuelvas a hacer. Me daban, hermanos, y fíjense bien, me daban ganas de llorar, pero no de coraje. Fui y me senté, se me hizo un nudo en la garganta y me acordé. Bienaventurados sois si padecéis por causa de la justicia, dice Pedro. ¿Sabe qué es la justicia? La justicia es obrar justamente. ¿Cómo estaba obrando yo? Justamente. Cada quien tiene su lugar. Pero ¿sabe qué? La gente no cree que eso exista. No cree. No creen que haya verdaderos hijos de Dios. Y cuando usted obre así, hermano, usted va a sufrir. Le va a doler. Hay otras áreas. Hay otras experiencias. ¿Verdad que hay otras experiencias donde van a sufrir por ser cristianos? ¿Y saben qué, hermanos? Van a llorar, pero no puede tropezar. Si usted tropieza, no tiene raíz. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entiéndalo desde ahorita. El Señor Jesucristo está diciendo esto y le está hablando a sus discípulos porque ¿sabe qué? Sus discípulos los va a mandar de ciudad en ciudad y les dice, ustedes van a llegar a una ciudad y ahí los van a perseguir. Y van a llegar a otra ciudad y ahí los van a perseguir. Y la gente no va a descansar hasta querer darles muerte. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. La vida no es más importante, hermanos, que Dios. No lo es. Y ahora vamos a pasar al tercer tipo de tierra que tampoco sirve. Y aquí está más feo. Fíjese bien. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pregunta, ¿cuántas cosas hay ahí que hacen infructuosa la palabra? Cuéntelas. Número 1, los afanes de este siglo. Número 2, el engaño de las riquezas. Y número 3, las codicias de otras cosas. Pensemos en una cosa, ¿qué son los afanes de este siglo? Para pensar bíblicamente, recuerde el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6. Ese es un ejemplo, nada más. Mateo capítulo 6. Versículo 24 en adelante. Aquí está el afán. Vamos a buscar la palabra afán, ¿ok? Y está pegado a las riquezas y el engaño de las riquezas. Miren, hermanos, a veces critican a los cristianos porque dicen que la Biblia, dicen ellos, el amor, la raíz de todos los males es el dinero. Y quienes tienen dinero dicen, no es cierto. Esa frase está equivocada. Y si está equivocada porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice el amor al dinero. El amor al dinero. Fíjese cómo dice el versículo 24 de Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. Miren, cuando uno sirve a las riquezas, siente una recompensa inmediata. ¿A poco no? ¿A poco no? Siente una recompensa inmediata. Las riquezas mandan, hermanos. ¿Por qué los cristianos pueden faltar a la iglesia pero no al trabajo? Ahí está la explicación. ¿Por qué pueden llegar tarde a la iglesia pero no al trabajo? Ahí está la explicación. Hay algo de por medio que se llama
dinero. Ese es un engaño. Luego dice el versículo 25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está el dinero también, ¿eh? Pero fíjese que aparece la palabra afán. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habremos de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Mira, tú vales, las aves comen, ¿verdad que sí? Y tú vales más que las aves. Dios te va a dar de comer. Dios te va a dar de beber y de vestir también te va a dar, porque vales más que las aves. Si a las aves no les falta, a ti no te va a faltar. Eso es lo que dice Dios. ¿Estás seguro de eso? Entonces ahora, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? El problema con esta tierra que no produce y que se hace infructuosa, hermanos, es que tiene tres preocupaciones. Número uno son los afanes de este siglo. Número dos son el engaño de las riquezas y otros afanes. ¿O cómo dice? Y la codicia de otras cosas. Eso va a ser infructuosa la palabra para que usted no produzca. Ahora pregunto yo, entre los afanes de este siglo, ¿qué hay? Así, el más común, ¿cuál es? El trabajo. ¿Por qué? Porque si trabajas, comes. Y trabajas, bebes, vistes y calzas. ¿Verdad que sí? Y el trabajo es el afán con el que uno va a conseguir todas estas cosas. Yo conozco un cristiano, hermanos, que en la pandemia, pues obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un montón de complicaciones económicas para la gente? Bueno, este cristiano empezó a trabajar los domingos. Y luego me dijo, pues, ¿qué quiere que haga si yo necesito comer? Todo el día, estoy hablando de todo el día, desde la mañana hasta la noche. No, pues es entendible, ¿no? Todos necesitamos comer. Y Dios nos ha dado el trabajo para que consigamos para comer y que Dios nos bendiga. Sí, ya se acabó la pandemia. ¿Y dónde creen que está? En el trabajo. Desde la mañana hasta la noche. Ahí sigue. El afán de este siglo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, yo estoy poniendo un caso de una persona que no viene a la iglesia. Piensen ustedes que sí vienen a la iglesia y que a las 12 terminamos. ¿No les hace daño el trabajo? Para que la palabra de Dios produzca. ¿No les hace daño? Si yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, estoy mal, ¿verdad que sí? Porque Dios es primero. Ok, yo tengo tiempo para ir a la iglesia, pero luego no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. No tengo tiempo para recordar la palabra de Dios que se predicó hoy en la mañana. No tengo tiempo para ver la predicación que se grabó otra vez. Menos tengo tiempo para hacer la tarea que el hermano dijo el domingo. La pregunta es otra vez, ¿por qué no tienes tiempo? Por el afán del trabajo. No, pero sí se afanan o no. Porque a lo mejor ustedes pueden no afanarse en el trabajo, ¿o sí? Miren, Dios tiene sus propias actividades para que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y produzca a 30, 60 y a 100 por uno. Dios tiene sus actividades, ¿verdad? Pero nosotros tenemos las nuestras. La pregunta es, ¿cuál debe dominar? Pregunto, ¿cuál debe dominar? ¿La de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? La de Dios debe dominar. Dios tiene sus actividades. ¿Dios quiere que ustedes escuchen la palabra de Dios? Sí. ¿Dios quiere que ustedes la obedezcan? Sí. ¿Dios quiere que ustedes tengan tiempo para crecer, hermanos? Miren, ¿cuál es el problema del hombre, del ser humano? Que el hombre vive según su propia sabiduría. Ese es el problema desde el jardín del Edén con Adán y Eva. ¿Sí? Desde entonces Dios, hermanos, se preocupa por darnos su palabra. Ahí te va. Ahí te va. Lo entendemos en la vida cotidiana.
¿no? Si el dueño del negocio va a traer un encargado, le da instrucciones y ese encargado tiene que seguir las instrucciones, ¿verdad? Con la vida cristiana también hay instrucciones y aquí no hay un dueño de negocio, está el rey del mundo, el dueño de la tierra, el que nos da el trabajo y nos da el placer y la alegría y las bendiciones, todo para que lo disfrutemos. ¿Qué es primero? La palabra de Dios, las cosas de Dios. ¿Sí? Ah, no, pero yo sí tengo tiempo. ¿Qué pasa, hermanos, si en el trabajo, qué pasa cuando en el trabajo te quieren promover para que ganes más dinero? Normalmente la gente, ¿qué hace? Pedirle a Dios. ¿Acepta o rechaza? ¿Quiere más dinero, verdad que sí? Si te van a promover, imagínate que te ponen de jefe, Juan. Pero eso exige que llegues a las 8 de la mañana. Imagínate que te ponen de supervisor, ¿no? Tú eres el que va a llevar la lista y vas a apuntar ahí a qué horas llegan. No, hombre, pues si me van a pagar más, ¿verdad? Y de todos modos, hermanos, se sumen más ocupaciones, las de la palabra de Dios no cambian. No cambian. Miren, están los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas está junto al trabajo. Está junto al trabajo. Si nosotros, hermanos, entendemos, las riquezas engañan, hermanos. Miren, hace 20 años, no, 19 años. Hace 19 años yo tenía un empleo. Hace 19 años yo ganaba 1,500 pesos a la semana. Y esos 1,500 pesos no me ajustaban. Mi mamá me pedía dinero. No, yo no tengo. Yo le daba 400 pesos por semana. A ver si le ajustan. Mi mamá me reclamaba, es que tú me das 400, pero tus 400 no ajustan ni para comer. Y tú quieres que te dé de desayunar, de comer y de cenar. Aparte aquí se paga agua, luz, gas. ¿Y eso quién lo va a poner? Tus 400 pesos no ajustan. Pues me entraba por aquí, me salía por acá. Y entre semana, hermanos, cada miércoles yo le tenía que pedir 150 pesos al patrón, porque yo no tenía dinero. No me ajustaban. Llegó un momento, hermanos, algo pasó, mi hermano se murió. Eso me hizo pensar muchas cosas. Dejé ese trabajo, encontré un trabajo cerca de mi casa, donde iba a trabajar menos tiempo y donde ganaba 650 pesos a la semana. ¿Saben qué pasó cuando empecé a ganar 650 pesos a la semana, hermanos? Agarraba el dinero y lo ponía en una cajita en mi cuarto. Y mi mamá sabía que ahí estaba el dinero. No sé por qué. Yo no me acuerdo mucho, pero yo no sé por qué. Ahí siempre había dinero. Eso sí, yo ya no era gastalón, no andaba desperdiciando ni tirando el dinero. Pero yo dejaba así el dinero. Oiga, si 400 pesos no ajustaban y los 1,500 no me duraban, yo no entendía por qué los 650 pesos sí se ajustaban. No sé por qué. Cada fin de mes me daban más, como que me liquidaban cada 5 semanas. Y ese dinero iba a guardarse ahí. Yo no se lo puedo explicar por qué, pero lo que sí sé, hermano, es que ese fue Dios. Porque si algo me quitó es que yo fuera codo. Y yo codo no soy. Y no estoy engañado por las riquezas. Yo puedo decir, hermanos, que yo vivo de excelente, ¿eh? A lo mejor no tengo muchas cosas que a lo mejor usted quisiera y a usted le dan más placer, pero yo vivo excelente, a manos llenas. Y vivo con placeres también. Creo yo que yo no estoy engañado por las riquezas, pero tengo ese riesgo, porque nadie está exento de tenerlo. ¿Sí? Pero luego dice ahí la palabra de Dios que hay otras cosas que lo van a engañar. ¿Y otras cosas qué? Las codicias de otras cosas. ¿Qué alguna otra cosa, hermano, le quita el tiempo, la atención, el interés y el amor por dedicarlo a Dios? El celular, Sergio, se acaba de confesar.
Es el celular. Hermanos, es cansado trabajar todo el día, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se siente distraerse después de cansado? El celular para eso es para distraerse. Uno se distrae. Hermanos, quienes diseñan el celular, las aplicaciones y todo eso, nos han estudiado muy bien. Saben que nosotros tenemos poquita atención, poquitita. Miren, ahorita yo ya fracasé, tengo 39 minutos predicando. Pero los que diseñan el celular y las aplicaciones saben que la atención se reduce a segundos. Por eso llegó TikTok a acabar con las otras plataformas. Y entonces usted entra y ve un video y se ríe y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y usted tiene pequeñas dosis de entretenimiento y de atención. Y si en los primeros segundos no capta su atención, el que sigue, el que sigue, y el que sigue. ¿Y sabe qué? Esas plataformas, esas aplicaciones hacen una estadística de cuáles son los videos que le gustan. Dígame que estoy mintiendo. Hacen esa estadística. A este le gustan puros videos de reggaetón. Hay que darle más videos de reggaetón. A este le gustan los fitness. Hay que darle más videos de fitness. A este le gustan los caricaturas. Hay que darle más videos. A este le gustan los puros memes. Hay que darle más. Y entonces usted se encuentra con más videos de los que le gustan. Y está así. ¿Verdad que sí? Es entretenimiento y no está mal el entretenimiento, hermanos. Lo que está mal es que no entendamos que eso nos va a robar la posibilidad de producir para Dios. ¿Qué tendríamos que hacer? Piénselo. Le voy a dejar una tarea. La próxima vez que esté en el Face, en YouTube, en Instagram, en TikTok o cualquier otra plataforma que yo no conozco, acuérdese del hermano Felipe. Estás pecando, cierra el celular. ¿Es pecado? Sí. ¿Sí? Sí, porque ponemos las cosas antes que las cosas. Bueno, eso, pero ¿es pecado el TikTok? No, ¿verdad? Pero acuérdate que te dije que sí. Acuérdense. El hermano Felipe está pecando. Si ven ahí a Daniel y está viendo el celular, acérquense. Hey, dice el hermano Felipe que estás pecando, acuérdate. Para que se acuerden de mí. Para que se acuerden de que es más importante la palabra de Dios, hermanos. Ustedes no tienen que darme a mí un ministerio de éxito. Ustedes tienen que producir para Dios. Díganme, hermanos, díganme si no, eso es lo que enseña la parábola. Dios quiere que ustedes sean hijos productivos. Dios quiere que ustedes sean hijos de verdad que desarrollen y transmitan el carácter de Dios en sus vidas. Dios quiere que seamos como Jesús, sus discípulos verdaderos. Pero no quiere que seamos cristianos superficiales, que con cualquier detallito ya no vengamos, que con cualquier detallito nos enojemos. No quiere Dios que seamos cristianos superficiales. Lo que Dios quiere, hermanos, es que la palabra de Dios que hoy fue predicada eche raíz en su corazón. Hay otras cosas que le hacen daño, pero la parábola no habla de esas cosas. Una de esas es no haber dormido bien el día de ayer. Usted incluso si no duerme bien se puede preparar para venir. Puede hacerlo. Se puede preparar con algún suplemento ahí que lo active y esté atento y tenga abiertos los ojos. O con un chocolate que le tenga abiertos los ojos ahorita. Pero lo más importante que sus ojos es su corazón. ¿Cómo escucha usted? Lo primero que usted tiene que sacar de su vida es cualquier cosa que vaya a sacarle la palabra de Dios ahorita. Si es el trabajo de al rato, son los problemas, si es el estrés y se le olvida la palabra de Dios, prepárese, haga algo. Hoy saliendo de aquí va y vive un estrés, ahí va a estar la predicación. Mañana me escribe, hermano, mándeme la predicación porque ahorita voy a tener 1 hora en la mañana y yo se la mando. Prepárese, tenga una estrategia. Hermanos, porque si en el trabajo la gente piensa en resolver los problemas, porque si en el trabajo viene el estrés, la presión y la gente se activa y dice, no, ahorita lo voy a hacer. ¿Por qué no tenemos esa actitud para Dios? Deberíamos de tenerla. Téngala.
téngala, molésteme en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Yo le mando la predicación. ¿Sí? Número 2, si usted de verdad no echa raíz en su corazón con la palabra de Dios, hermanos, usted va a ser un cristiano superficial. No va a aceptar la palabra. Y eso a mí me va a doler, porque cuando yo quiera hablarle de la palabra, usted va a poner peros, porque su corazón Dios no lo tiene. ¿Sí? Dios no lo tiene. Hay personas, hermanos, que no ofrendan y se les dice, oye, ¿por qué no ofrendas? No, es que no tengo, es que usted no trabaja en lo que yo trabajo. Sí, como a usted le va bien. Y se quejan. No, ese corazón no está dispuesto para recibir la palabra. No lo está. La palabra tiene que echar raíz. Y número 3, ¿qué vamos a hacer con los afanes de este siglo? Con el engaño de las riquezas, con el deseo ansioso de entretenimiento y relajación. Todo es cuestión de prioridades. Mire, hermanos, un día mi papá, que era predicador, uno de los cristianos de su iglesia le habló y le dijo, hermano Pablo, tengo un problema. ¿Qué pasó? Dice, ya no quiero leer la Biblia ni orar. No quiero. Estoy mal, no quiero. ¿Saben qué le dijo mi papá en ese momento? Vente a la casa, aquí leemos juntos y oramos. ¡Ahí voy para allá! Y después esos dos se convirtieron en un grupo, hermanos. Todos los martes a las 8:30 de la noche se juntaban. Si usted tiene ese problema, hábleme, hermano. Allá lo espero en mi casa. O véngase para acá, ¿no? O márqueme. Si yo le puedo ayudar, le ayudo. Pero hermanos, si no hay interés, fíjense lo que pasó. El Señor Jesucristo, y con esto termino, cuenta la parábola. Y la multitud se fue. Después, sus discípulos, en un círculo reducido, sus discípulos preguntaron, explícanos la parábola. No lo entendieron, pero ellos preguntaron, explícanos la parábola. Ese es el interés que a usted le hace falta. Ese es el interés que a usted le hace falta. Si usted lo desarrolla, va a empezar a ser una persona productiva para Dios. Buena tierra. ¿Cómo escuchar a Dios? Quite todos esos afanes, todas esas distracciones y establezca las prioridades de las que ya hemos hablado. Así, nuestro corazón va a estar dispuesto para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que nos hace falta, tener el corazón dispuesto. Vamos a luchar. Va a ser difícil. A lo mejor si tiene demasiadas distracciones y ocupaciones, no lo logra esta semana. Pero para la próxima semana ya hizo algo. Y para la próxima hizo algo más. Hasta que usted sea una buena tierra para Dios. Que produzca, no igual que aquella persona o no igual que este. No todos producen igual. La producción es variada, pero todos producen. Dios espera que todos produzcan para Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias porque nos das tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos abrirla. Yo te ruego mucho, Señor, que nuestros corazones, mi corazón, el de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, Padre Santo, puedan de verdad con humildad recibir esta palabra. Yo los pongo en tus manos, Señor, para el resto del día de este domingo. Los pongo en tus manos para mañana, en la mañana, Señor, el lunes, cuando estén desayunando. Cuando estén trabajando, Señor, cuando salgan de trabajar, el martes también, el miércoles, Señor, los pongo en tus manos, que tu palabra se quede en ellos, Señor, que tu palabra pueda transformarlos, que produzcan para tu honra y tu gloria, para que tú estés gozoso, Señor, feliz, para que tú, Padre Santo, estés contento, porque tu palabra sí está produciendo lo que tú quieres que produzca. Haznos cristianos productivos, amorosos, cristianos humildes y amables, cristianos fieles, honestos, justos. Haznos, Padre Santo, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, que con humildad podamos imitar su carácter, que podamos con humildad recibir, Señor, su palabra y que esa palabra nos transforme. Bendito seas, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.